Bienvenidos a una nueva edición especial por los 50 años del Círculo Médico del Alto Paraná. Ese círculo médico que fue creado por 7 integrantes en aquel año 1969. Una de esas integrantes era la doctora Florencia Kennedy, con quien tuvimos el placer de dialogar. La visitamos en su casa, estaba en compañía de su esposo. Dialogamos tanto con ella como también con él y vamos a escuchar las palabras sabias y con historia de la doctora Kennedy. Habían decidido invertir en algo, y en esta conferencia estaban sentados enfrente uno del otro la familia Engwall y mis abuelos. Y el señor Engwall mayor, Carlos, le contaba cómo era y que la gente de Buenos Aires mandaba dinero para que se plante yerba, pero no venían, mandaban el dinero para que muchos de los que habían llegado vinieron por la condición de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Claro. Y entonces recién vino en el 24 para ver la primera cosecha de yerba, para la cual había estado invirtiendo desde el 19. Claro. Y les gustó muchísimo, muchísimo. Y pusieron la casa acá, que todavía existe parte, pero era todo de madera, muy lindo. Lo único que queda del original es el ático, la ventana que da sobre la calle. Y recuerdo como de niña yo dormía en ese dormitorio y miraba por la ventana, pero era todo chacra. Claro. Recuerdo que crecían unas frutillas, pero tamaño baño, que todavía nosotros encontramos que traen las mujeres de Paraguay en latas de 1 kilo. Pero antes era acá también, porque necesita tierra muy especial para frutillas. Claro. Tenía un carro, un carruaje. Claro. Y andábamos en eso o en caballo. Me parece que el primer coche que vino por agua, porque no había ruta. Recuerdan que la ruta 12 recién llegó en el 47 y era de tierra. Y esto estamos hablando del 19 al 24. Claro. Así que solo se podía llegar por barco. Y el barco de Buenos Aires llegaba hasta Corrientes y ahí se tenía que hacer transbordo porque el tramo Corrientes-Posadas no tenía suficiente agua para los barcos grandes. Estaba el salto, ¿no? Y después en Posadas todavía había que bajar a uno más chiquito. El más común era el Guaira y se veía con eso. Y el horario era dependiendo la marea, lo que había, así que cuando uno esperaba el barco para volver había que ir a sentarse en la arena y esperar porque no habían horarios. Y subíamos a un canoa y nos llevaban a remo hasta el barco porque el barco no había puerto. Claro, no llegaba a la quedaba costa. en el medio del río. Era divertido. Sí, peligroso también, ¿o no? Un poco. No sé, a esa edad uno no es consciente de lo que es peligroso. Claro. Yo solo lo recuerdo con mucha alegría. ¿Eso a qué edad suya estamos hablando? ¿Desde qué edad empezó a venir para...? ¿O usted vivió acá? Cuénteme. Nosotros veníamos todos los inviernos porque... ¿Qué edad tenía vos cuando viniste la primera vez? Y era en el 36, así que tenía 5 años. 5 años. Pero mis abuelos vinieron antes. Claro. Y entonces empezamos a venir en ese tiempo, todo julio era vacación de invierno. Claro. Entonces veníamos cada año en julio a visitar a nuestros abuelos. Y me encantaba porque era todo selva y recuerdo que íbamos cuando los hacheros bajaban el monte, trabajaban de noche porque hacía un calor de locos y se desmontaban en el verano.
y ellos elegían, eran expertas, 4 o 5 árboles cercanos y decidían cuál era el que iba a pegar a todos los demás. Para que voltear. Y entonces echaban todos hasta cierto punto y el último, el quinto, hasta caer, y al caer caía sobre los otros y como estaban ya medio, caía todo y de golpe se veía el cielo, porque el monte era tan cerrado que no se veía el cielo. Yo recuerdo la primera vez, de golpe se vio el cielo y yo pensaba, mamá, andábamos a oscuras cuando íbamos en el monte. Claro. Y nunca bajábamos porque teníamos pánico de víboras. De víboras y otras cosas, me imagino. Por ahí bueno, pero las víboras sobre todo. en especial. Bueno, entonces ahí ya arrancó su vínculo con El Dorado, digamos. Ah, sí. Pero su vida transcurrió... Mire, en Buenos Aires. después que me casé, vinimos a El Dorado porque yo quería que mi marido lo conociera. Él nunca había venido a Misiones. Pero yo lo conocía de vacaciones. Claro. No de vivir. Y recuerdo que a los 4 o 5 meses de volver de esa vacación, me dijo, primera oportunidad que tengo, vamos a Misiones. Y yo me quise morir porque esto era Tierra Roja. Una cosa era venir de vacaciones cuando todos los demás hacían el trabajo y otra cosa era venir a vivir acá. Claro. Cuando llovía era barro y cuando no llovía el polvo llegaba hasta el techo. Era todo tan como ahora. Tan como ahora. No, más que ahora, claro. Ahora un poquito más de asfalto. No, ahora no es nada en comparación. Claro. En el patio ahí había cada mañana así de polvo. Pero había. A baldazo se tenía que limpiar. Era horrible. No se podía colgar la ropa afuera en el verano porque el polvo ensuciaba todo de vuelta. Y cuando entrabas la ropa, no podías poner nada sobre nada hasta que primero no de vuelta sacabas el polvo. Pues. Claro. No, era horrible. Eso fue ya, una vez que vinieron a El Dorado ya tenían su título. Usted ya era médica. Cuando vine a vivir, Cuando vino a vivir. ¿Cómo fue esa 36. etapa de estudio? Fuimos a Northlands, que todavía existe, que era bien inglés, y recuerdo que aún en las horas de castellano, todos hablábamos en inglés y las maestras se desesperaban porque quería que habláramos en castellano, por lo menos entre nosotros, pero no, el inglés predominaba. Y el título era válido en Inglaterra también. Dábamos exámenes de Cambridge. Venían de allá para tomarnos los exámenes y nos daban los títulos. Así que era muy importante, pero era siempre a la par. Toda la mañana era inglés y toda la tarde era castellano. Claro. Eso fue la etapa del estudio previo a medicina. Primaria y en la parte de castellano en Northlands en mi tiempo solo llegaba a tercer año. Así que de secundaria, claro. El castellano. El inglés era hasta terminar school certificate, pero yo salí porque quería seguir en la universidad y sabía que para eso tenía que terminar quinto año. Así que cuarto y quinto fui a liceo número 1. 2 de mis compañeras fueron también al mismo tiempo porque queríamos títulos para llegar a la universidad. Claro. Y el título inglés no nos entraba a la facultad. Claro. Y recuerdo que cuando me recibí de mi grado, 15 seguimos carreras. 15 de los... Recuerdo que la directora se quedó con la boca abierta porque, ¿qué éramos? 25, máximo 30, y mitad seguían carreras. Claro. Y en ese tiempo, en general, la mujer no seguía tanto. Claro. Ella dijo, bueno, pobre ustedes, porque pensaba que la mujer debería quedar en casa. Nosotros no.
Que muestra ya, muestra de... Sí, la directora de carácter en ese momento ya. nos felicitó, pero dijo que sentía mucho. Y ahí ingresó a medicina. Medicina. Claro. Primero ibas a seguir bioquímica. Sí, porque me gustaba muchísimo. Hice el año, con el quinto año, en ese tiempo se podía hacer el preparatorio al mismo tiempo. Claro. Así que iba a quinto año a la mañana y al preparatorio a la tarde. Y ahí me di cuenta y me influenciaron doctoras muy amigas, mujeres, porque pensé que quería ser ingeniero química. Y me dijeron, es mucho más importante tener contacto con gente y en el laboratorio no vas a tener contacto con nadie. Claro. Así que pensé mucho y decidí medicina. Bien. Y ahí transcurrió todo normal, la carrera se hizo bien. En la Universidad de Buenos Aires. Sí. En la Universidad de Buenos Aires. Claro, sí, todo corrido. Muy bien. Y después, como le digo, vinimos porque quería que él conociera esto y él se enamoró de El Dorado inmediatamente. Nos casamos en el 54, ¿no? 54 y vinimos a vivir en el 56, pero le aseguro que era porque él quería, yo no. La Tierra Roja. ¿Primer trabajo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso de conseguir trabajo? ¿Fue fácil? Cuando yo llegué, ese año, habían 4 médicos, 2 de los cuales ya se iban. Y recuerdo que en las noticias decían cuál es la última plaga en El Dorado. Y la contestación era médicos. 7 éramos. ¿Eran muchos? Sí, porque habían habido 4, 2 de los cuales se fueron y de golpe eran 7. Era la última plaga. Los médicos. Eran malos en los medios entonces. Nos conocíamos bien, sí. Era muy lindo, muy lindo. Bien, bueno, ¿y ahí empezó en el hospital del kilómetro 4 o trabajó de manera... No, en el 4. Y al hospital iba porque cuando llegué me dejaron, justo empezaba donde nacen los chicos. ¿El materno? La maternidad. La maternidad, sí. Y me dijeron que eligiera entre trabajar en la maternidad o en el hospital. Y a mí me convenía la maternidad porque estaba más cerca. Pero Gatti, que era el director, me dijo, mira, ya está el doctor Budenberg ahí, nosotros necesitamos gente acá. Entonces elegí el hospital. El cirujano era el doctor Engwald, que por alguna razón que no les sé qué era, dejó de ir como cirujano. Nunca supe por qué y entiendo que ni renunció. Pero eso fue años después. No, era de entrada, porque Gatti me pidió que por favor fuéramos. Yo digo, pero mira, necesitamos un cirujano. ¿Usted es cirujana? No. No. Médica. Y ¿cómo se llamaba el director? ¿Gatti? Gatti no era tampoco. Claro. Entonces yo digo, mire, lo primero que tenemos que hacer es buscar un cirujano. Acá no podemos estar. Así que empecemos a buscar. Y un día me dijo, encontré un cirujano. Y yo pensé, uy, ha de ser uno de estos que viene de Buenos Aires y se va a morir acá, porque ni agua corriente había. Y me dijo, no, viene de San Pedro. Y yo pensé, bueno, si viene de San Pedro, sabe bien cómo es esto. Y era Valdovinos. Y él trabajaba allá con Antueno. Así que inmediatamente le dijo a Antueno que él venga también. Claro. Así que trabajamos muchísimo, con mucha alegría. Y después vino Gaudioso, que también era cirujano. Así que despacito nos fuimos conociendo y era muy lindo, muy compañeros. Todos se ayudaban a todos y no era competencia. Claro. Era realmente, sí. Así que podíamos hablar de los
casos que veíamos y cómo haría el otro y qué más podríamos hacer, y era muy lindo, muy lindo. Ahí en el hospital del kilómetro 4, me imagino, y ya escuché algo. Y solo abajo, porque arriba vivía la dueña. Ah, mira. Era solo la planta baja. Y la dueña tenía que escuchaba todo lo que pasaba, todo. Sí. Se enteraba de todo. Todo, sí. Tenía que gustarle también estar ahí, ¿no? Digo yo. Somos muy amigas. Claro. Y ella, la dueña, quiere Bueno, la dueña actual, o sea, la heredera de los dueños. Claro, quiere revalorizar toda Sí, la casa. pero no sé si se puede, porque ese era hecho así a piedras inmensas, es un fuerte. Claro. Y Todo. mientras tanto, siempre en el hospital del kilómetro 4, usted trabajando, Hasta que apareció el SAMIC. 71. Y entonces automáticamente fuimos. Y era un cambio porque el hospital era algo increíble, con cortinado, con colchones, sábanas, era precioso. Después se fue, dijeron que 150 camas era poco. Como nosotros estábamos acostumbrados más o menos a 10, pensábamos que era mucho, pero muy pronto Se empezó a poner camas extras y realmente cambió. Realmente fue un centro porque para al toda la zona, ¿no? principio era una belleza. Claro. Abarcaba Toda la zona zona. de acá, Paraguay y la zona de Brasil en aquel tiempo. Claro, venían y del hospital a este 8, que era 130 camas, dijeron que era más que suficiente. No fue suficiente. Inmediatamente se empezó a meter camas extras, a cambiar había un salón grande de sala. De conferencia, creo que era. Y Sí. tuvieron que hacer Claro, una sala para hacer sí. conferencias, y tuvieron que transformarla Sí, después todavía en hospital. todo digamos. encima de la parte de consultorio. No había un segundo piso, se puso después, Claro. porque no daba abasto. Pero recuerdo cuando nos dijeron 130 no va a dar abasto, yo pensé, están todos locos. Y muy pronto nos dimos cuenta que tenían toda la razón del mundo, porque habían justo terminado la ruta. Y recuerdo que el ingeniero en jefe. que lo hizo dijo, bueno, ahora nos vamos y ustedes van a empezar a trabajar. Y yo le dije, ¿por qué decís eso? Dice, porque donde hay rutas hay accidentes. Y dicho y hecho, teníamos solo un ortopedista y rápido tuvo que pedir a gritos que venga otro. Eso es cuando vino Porterieux, porque solo teníamos uno. Después se fue a Posada. En este momento no puedo recordar los nombres, pero recuerdo que dijeron, el que había hecho la ruta dijo, ahora van a ver ustedes en el hospital lo que va a suceder. Y de golpe el Dorado tenía un montón de médicos, pues tenía una Bueno, atención. pero cuando yo vine era la última plaga, le digo, éramos 7. Claro. Después se hizo escuela. Ya ni se conocían los nombres. Eran muchos. Sí, muchísimos, porque muchos se quedaron encantados. Claro.